es una pregunta, pero a ver, hermana Carla, no sé si será posible que alguien, de repente, dos personas que puedan responder, no más, pero yo quiero preguntarles en esta mañana, y usted me va a decir, pero pastor, la respuesta es obvia, ¿por qué pregunta eso? Bueno, yo solamente quiero preguntar y quiero conocer de repente su opinión. ¿Qué significa para usted Navidad, hermano, hermana? Alguien que pueda levantar su mano, a ver, podemos escuchar su respuesta. Hermana Carla, tú me dices quién levanta su mano y pueda participar en esta mañana y le permitimos el micrófono en ese aspecto. A ver, ¿quién puede decirme qué significa Navidad? ¿Qué representa Navidad para usted, hermano, hermana? Alguien que se anime, a ver. Levante la mano. A ver, nuestra hermana María la hermana Carmen Altamirano nos dice que es el nacimiento de nuestro Salvador. Muy bien. Ya lo dijo por chat. Es verdad, tiene razón. Yo creo que pueden responder por chat. Está bien. ¿Quién más? Gracias, hermana Pastor, Carmen. levantó la mano la familia Coronado. Coronado, hermano Sósimo. Adelante, a ver, la familia Coronado está de hermano Sósimo con hermana Luz. A ver. Sí, hermano, aquí estamos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Para nosotros, la Navidad es la esperanza maravillosa que Dios trae a la humanidad para la salvación. Es lo más grande, que ni los ángeles lo tienen y los ángeles aún quedan sorprendidos. Dice, ¿por qué Dios nos dio a nosotros esa oportunidad? Y es algo maravilloso, algo incomprensible, pero bendito sea Dios. Amén. Gracias, hermano Sósimo. Gracias, gracias. El pastor David también ha comentado, para él Navidad es conectarme con el gran número de los que han esperado en Jesús. ¿Cuántos han esperado en Jesús? ¿Cuántos de nosotros es nuestra esperanza, Jesús? Amén. Gracias, pastor David. Muy bien. Ahora sí, gracias por su participación. Gracias. Ahora sí, hermana Carla. Damos unos segundos, por favor, para silenciar. Gracias. Muy bien, ahora sí empezamos en esta mañana. Oramos un momento. Acompáñeme a orar, por favor, por este hermoso tiempo. Oh Padre amado, cuán lejos, cuán distante está el mundo hoy en día del verdadero significado de Navidad. Navidad significa nacimiento. Y Señor, cuán lejos, cuán distantes están del verdadero significado y concepto de lo que esto significa, Señor. Dios, usted, Padre amado, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero el mundo, Señor, ha distorsionado, se ha alejado, ha fabricado otro tipo de dioses o de Dios, Señor, en ese tiempo, el dinero, el materialismo. Pero gracias, porque así como estos pocos hermanos, muchos de los que estamos aquí, Señor, conocemos el significado que tu palabra nos dice. La Navidad significa ese encuentro tan esperado con Jesús. Significa el nacimiento de nuestro Salvador. Amado Dios, gracias le damos porque este remanente, Señor, será capaz de poder dar al mundo, a nuestros vecinos, amigos, familiares, que se están alejando del verdadero significado de Navidad. Estaremos dispuestos, Señor, a poder dar a través de su palabra de lo que realmente significa el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Oh amado Dios, en esta mañana dejo en tus manos tu palabra, mis hermanos, que nos dispongamos, Señora, a escuchar tu palabra atentamente y gracias por esta oportunidad. Oh bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús dejamos este tiempo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Nuestro hermano Víctor nos acompañó en la lectura bíblica del libro de Lucas y estaremos centrándonos en los versículos 26 al 38. Hermano, usted sabe muy bien, creo que no es nada nuevo lo que yo voy a decir, pero las fiestas navideñas que hoy en día se anuncian tanto, tiene como único propósito, lamentablemente, despertar ese apetito comercial, yo diría hasta ese apetito estomacal, ¿no? Porque hasta eso se ve y hasta el apetito sensual, pero jamás usted va a ver que se está despertando un apetito espiritual.
Todo lo contrario, se está alejando, como dije en oración, cada vez más el significado real de lo que significa Navidad. Hace una semana he visto un canal de televisión donde, y no es el único ejemplo, creo que lo he mencionado varias veces, pero hermano, durante muchos años, durante estos últimos 20 años, si no me equivoco, hermano, hemos dejado a Jesús de lado, se ha dejado a Jesús de lado. Hoy en día es que la magia te acompañe, que la magia te bendiga, que tu buena aura te acompañe, o inclusive, como repito, este canal que hace poco acabo de ver, donde dice, si escoges la esperanza, todo es posible. Yo no sé si algunos han visto ese logo, esa frase que han sacado, si eliges la esperanza, si escoges la esperanza, todo es posible. Y yo no sé si esa frase le sacaron a Christopher Reeve, el que hizo de Superman, o le sacaron a Mark Twain, porque estuve averiguando de quién es esa frase, pero básicamente, hermanos, la pregunta es, si tú eliges la esperanza, todo es posible, pero ¿la esperanza en qué? O sea, es un mensaje muy general, muy efímero, es muy superficial. ¿La esperanza qué? ¿La esperanza en el dinero? ¿La esperanza en la fama? ¿La esperanza en qué? Si eliges la esperanza, todo es posible. Yo no sé si algunos han visto este logo, esta propaganda, y la siguen sacando. Pero así, hermano, como sucede con este canal, lamentablemente hoy en día se ha retirado a Jesús, el dueño, por decirlo de alguna manera, el dueño del cumpleaños. Ahora, no voy a entrar en debate, no voy a entrar en este asunto, pero es incierta la fecha de nacimiento de nuestro Señor. Puede haber nacido en diciembre, puede haber nacido en marzo, algunos se inclinan más porque ha nacido en septiembre. En fin, eso no es lo importante es que Él nació. Pero hermanos, lamentablemente al dueño del cumpleaños se le ha sacado de en medio. Esta es una época para el derroche material, el desenfreno de la carne, la glorificación a lo efímero, la glorificación a lo pasajero y el menosprecio sobre todo de quién es y a quién pertenece realmente la Navidad. Y ese es el problema, lo que está sucediendo hoy en día. En esta mañana yo quiero llevarles precisamente a este tema en esta mañana con respecto a lo que significa Navidad. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles en esta mañana esta pequeña pantalla y qué hay realmente detrás de la Navidad. Como dije hace un rato, lamentablemente estamos sacando de escena al Señor Jesucristo. El mundo lo está viendo así. Entonces, alguien dijo una vez, refiriéndose a estas fiestas patrias, una vez alguien dijo esto: la Navidad se ha convertido en una temporada comercial. Es patrocinada y es mantenida viva por las más fuertes campañas publicitarias del año. Y usted se da cuenta, hermano, se ve a Papá Noel enmascarado en las tiendas, los anuncios nos mantienen o engañados o enganchados acerca del espíritu supuestamente navideño, los anuncios publicitarios en redes sociales, los anuncios publicitarios en la televisión o en grandes carteles, en grandes paneles, nos atraen con sus ofertas de lo que sea, ¿no? El mejor celular, ese celular que se prende con la mirada, ese televisor que solamente das un chasquido de dedos y se prende solo. O sea, agarra y te atraen con esas ofertas. Una ingenua, hermano, una ingenua población se ha impregnado tanto de este espíritu comercial, de este amor al dinero, de lo material, que muchos se ofenden lamentablemente cuando les dicen la verdad. Eso no es Navidad. Así la gente se ofende, pero el espíritu navideño es creado cada año, hermano, no para honrar a Cristo. El mundo crea esto, pero no para honrar a Cristo, sino para vender mercancía. Eso es lo que sucede realmente. Millones y millones se gastan en este frenesí de comercialización cada año, mientras la causa de Cristo debe sufrir. Cristo es sacado de escena, hermano. Cristo se ha sacado de escena y Él no es el centro, lamentablemente. Y esta es la forma como una sociedad consumista, una sociedad materialista y hasta pagana celebra la Navidad.
Y eso es, como dije al principio, la sociedad ha distorsionado lamentablemente el significado de Navidad. Usted va a observar que el gran ausente de este cumpleaños, como dije, va a ser Jesús mismo. No le darán regalos, no le van a adorar, es más, ni siquiera lo van a mencionar. Y así es como la humanidad sin Cristo, hermano, celebrará una vez más estas fiestas navideñas. No hay nada de asombroso para el mundo. El mundo ha dejado de asombrarse por Jesús. Tomo las palabras de un autor, un escritor cristiano. Dice que el mundo ha dejado de asombrarse, dice Paul Tripp. Paul Tripp dice que el mundo ha dejado de asombrarse por la creación de Dios, ha dejado de asombrarse por el mismo Dios. El mundo ya no les sorprende Dios, no le llama la atención Dios. Es más, están retirándolo de sus vocabularios. Así es. Entonces, pero si nos vamos al fondo del asunto, hermano, la Navidad no es eso. La pregunta en esta mañana es, ¿qué hay realmente detrás de la Navidad? ¿Qué hay realmente, hermano, detrás de la Navidad? ¿O qué significa realmente Navidad? Como dije hace un momento, Navidad significa nacimiento y es el nacimiento precisamente de nuestro Redentor, Cristo Jesús, Dios hecho carne, Dios habitando entre los hombres. Entonces, a través de esta meditación en esta mañana, a través de estos versículos que voy a llevarles en Lucas capítulo 1 del 26 en adelante al 38, queremos ver ciertas cositas que a veces quizá, digo yo, lo pasamos por alto y de repente no nos hemos detenido a contemplarlo bien. Así que lo primero que en esta mañana quiero ver y queremos ver qué hay realmente detrás de la Navidad, qué significa realmente Navidad. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que en la Navidad encontramos un plan asombroso. Si usted está tomando nota, ahí lo dejo un momento. Lo primero que encontramos en la Navidad, encontramos un plan asombroso. Eso es lo que encontramos en la Navidad. Dice el versículo 7, en este primer punto, que en la Navidad encontramos un plan asombroso. Dice así el versículo 27. Dice así el versículo 27. Léalo conmigo, por favor. Dice, a una virgen, del versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A dónde fue enviado? ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermanos, debido a que Dios es un Dios puro, es santo, y eso lo hemos visto hace unas semanas en cuanto a ese atributo que él tiene, esa perfección, debido a su pureza, y más que pureza, debido a su santidad, por lo tanto, él tuvo que escoger un lugar según su naturaleza santa. ¿Para qué? Para que naciera su hijo. El vientre de la Virgen sería algo así, permítame, como el lugar santísimo donde Dios revelaría su gloria a través del Hijo que nacería, Jesús. Ahora usted dirá, pero esto es extraño, ¿no? Me parece extraño. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender a Juan, el evangelista? ¿Cómo podemos entenderlo a él cuando él nos dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria? ¿Cómo explicamos eso? Entonces, ahí nos dice precisamente Juan, si Dios escogió, hermano, si Dios escogió el vientre de una virgen para que naciera su hijo, esto definitivamente constituye, hermano, un sentido asombroso. ¿Por qué? Porque nos revela precisamente el plan de Dios que anticipadamente él había predicho. Y de esta manera, Lucas, donde ahorita estamos meditando, Lucas precisamente nos dice que el ángel vino a una virgen, no a otro tipo de mujer. Y la palabra usada acá es para una mujer sexualmente pura. Eso es bueno analizarlo, hermano. No es casualidad que en el mismo texto que acabamos de leer se repita 2 veces la palabra virgen. Mire el versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahí está. No es casualidad que se repita 2 veces esa palabra, hermano. Entonces,
Eso lo hace justamente para describir la clase de persona que fue escogida por Dios para su propósito eterno. Y esto, hermanos, significó que Dios envió al que hoy es nuestro Salvador a través del vientre de una mujer para que tuviera un cuerpo humano, mas no nuestra naturaleza en lo que respecta al pecado. A través, hermano, a través de la concepción virginal, Dios le dio un cuerpo y su propia naturaleza humana a su Hijo. De esta manera, hermanos, este plan virginal constituye, hermano, la doctrina fundamental de la fe cristiana. Dios eligió a esta mujer de una manera muy especial, pero no por ello le honramos, no por ello o mejor dicho, no por ello le adoramos. Al contrario, sí, reconocemos, es la madre de nuestro Salvador, pero eso no conlleva el hecho que la adoremos, como algunos lo hacen. Entonces, dentro de este primer punto en que en la Navidad encontramos un plan asombroso, vemos que Dios elige, hermano, a esta mujer virgen, ¿ok? María misma. Y también es una mujer, una virgen favorecida. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Hermano, la Biblia nos enseña que Dios prometió enviar a su Hijo al mundo a través de una mujer. Eso lo dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esto es una afirmación muy extraña tal vez. Se nos dice que el bebé por venir sería de la simiente de la mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, que la semilla es proporcionada comúnmente por quién, o básicamente por quién, por los miembros masculinos de cada especie. Por lo tanto, hermano, este versículo constituye en la primera profecía o se constituye en la primera profecía de la concepción virginal del Señor Jesucristo. Si nos remontamos atrás, hermanos, en aquel tiempo Adán y Eva no entendieron las palabras de Dios, ni tampoco Satanás, pero ya esto formaba parte de su plan redentor de nuestro Dios. Jesús, el bebé en ese momento que Dios enviaría, no tendría nada que ver con alguna participación humana. La profecía de Isaías 7:14, permítame leerlos, yo lo voy a leer en este momento. La profecía de Isaías 7:14, que es muy conocido por todos este versículo, nos dice precisamente así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esta profecía de Isaías 7:14 que se refiere al nacimiento de una virgen y luego la confirmación del ángel Gabriel a María, aquí en Lucas 1:28, reafirma lo dicho por el Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué menciono todo esto? ¿Qué tiene de importante esta enseñanza? Porque el pecado, hermano, y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Cada bebé que nace bajo una, vamos a decirlo así, cada bebé que nace bajo una relación sexual ya trae consigo el germen de pecado en su vida. Ya posee una naturaleza pecaminosa. Escuche lo que dice Salmo 51:5, el rey David hablando. El rey David dice esto: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no fue así, hermano, no fue así con Jesús, nuestro Salvador. Lo que haría diferente al nacimiento de Jesús con el resto de la humanidad es que Él era y es Dios hecho carne. El mismo Dios habitando entre nosotros, hermano. ¿Qué más vemos dentro de este plan de la Navidad? Que encontramos un plan asombroso, un plan maravilloso dentro de esto. También vemos a una virgen preparada, obediente. Dice aquí el versículo 38, por favor léanlo. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo, he aquí la sierva. Mira cómo se define María. He aquí la sierva
del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Miren lo que dice María. Y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué vemos aquí? Pues a una virgen preparada, obediente, y no necesariamente exigiendo que la adoren o que le den pleitesía o que le rindan culto. Ella está diciendo bien claro, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo, dice María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Miren, la misma María diciendo esto al ángel Gabriel. Ahora, la historia nos dice que toda niña judía fiel a Dios esperaba al Mesías. Pero hermano, no solo lo esperaba, sino que anhelaba que ella, esta niña, pudiera ser el instrumento escogido por medio del cual enviaría su Mesías prometido. Cuando el ángel se apareció a María, ella se sorprendió, ella se turbó. Sin embargo, estaba preparada ¿para qué? Para responder a la voluntad del Señor por cuanto era fiel a él. Por eso dice el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, dice María. Todo esto nos hace pensar, hermanos, que Dios en su gracia ya había comenzado una obra en aquel joven corazón mucho antes de aquel momento, de modo que cuando el ángel Gabriel le comunicó a María la noticia, ella estaba preparada y dispuesta a hacer todo lo que el Señor deseara de ella. Ahora, ¿había pensado en la fe que tuvo María para responder al Señor como lo hizo? Para una mujer, para una joven soltera, hermano, para una joven soltera quedar embarazada en ese contexto cultural, en aquellos años, para una joven soltera quedar embarazada era convertirse en el foco de la vergüenza, la deshonra y una segura sentencia de muerte. Era lo más probable. Pero María, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Ella estuvo dispuesta a soportarlo todo con tal de agradar a su Dios. Pregunto en esta mañana, hermanos, ¿tendremos nosotros la misma actitud de María en un momento tan crucial como aquel, donde estuvo dispuesta a todo? ¿Tenemos esa misma obediencia, esa misma actitud de obediencia? Sigamos ese hermoso ejemplo de obediencia también, hermano. Seamos verdaderos instrumentos en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios siempre. Para hacer la voluntad de Dios siempre. El segundo punto en esta mañana, y quiero que veamos, por favor, es este. Dice 2. En la Navidad encontramos una promesa asombrosa. En la Navidad encontramos una promesa asombrosa. Si usted toma nota, por favor, anótelo. En la Navidad encontramos una promesa asombrosa. ¿Okay? ¿Qué hay realmente detrás de la Navidad? ¿Qué significa realmente Navidad? Ok. Lean conmigo, por favor, versículos 31 y 32 de Lucas. Estamos en Lucas, de ahí no nos vamos a mover. Capítulo 1, versículos 31 y 32. Dice, y ahora, dice el ángel Gabriel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Cuál es la promesa asombrosa que encontramos aquí, hermano? Lo primero que vemos es que hay un nombre que es sobre todo nombre. Tú te llamarás María, José, Juan Pablo, no lo sé. Pero este nombre, hermano, es sobre todo nombre. Y esta es la promesa asombrosa que vemos aquí en este pasaje. Era común, y para conocer un poquito la historia, era muy común, hermano, entre los padres judíos llamar a sus hijos Jesús. Era bastante común esto en la cultura judía, llamarle Jesús.
cuyo equivalente en la lengua hebrea era Josué. Y ambos nombres precisamente significaban el Señor es salvación. Jesús o Josué. Ambos significaban así, el Señor es salvación. Ahora, cuando Cristo apareció, ese nombre era ya muy popular, sí, pero la diferencia, hermano, estuvo cuando la gente comenzó a identificar ese nombre con David. Si usted lee los evangelios, ¿qué sucede? Le llaman Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. Jesús, hijo de David. Ahí fue muy diferente el uso de su nombre. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, precisamente fue el nombre con que como se conoció al Mesías prometido. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nombre y con esto la revelación de su propósito, hermanos, esta joven judía entendió que solo un niño podía llevar este nombre con tal significado. Así que el nombre Jesús tenía que ver con la naturaleza humana del Mesías prometido y su tarea de salvar a la humanidad. Pero la promesa de ese nombre humano tenía su contraparte también en la promesa de un nombre divino. ¿Por cuanto qué? Por cuanto el ángel también dijo que el bebé de Belén será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice el versículo 32. Hermano, no hay muchos hijos de Dios con mayúscula. Solo hay uno a quien se le llamará por siempre que Hijo de Dios. El término Hijo del Altísimo, hermano, es una clara referencia a alguien que tendría la misma naturaleza divina según Isaías 7:14. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Cristo, hermano, Jesús sería el Hijo del Hombre, pero a su vez sería el Hijo de Dios. Y lo que iba a ser grande a este bebé en ese momento, lo que iba a ser grande a Jesús, es que también sería Dios con nosotros. El Emmanuel. Él es el Emmanuel. ¿Qué más vemos en esta promesa asombrosa, hermano? ¿Qué más vemos? Dice el versículo 32, la segunda parte, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué más vemos aquí? Dice que él se sentará en el trono de David. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, hay muchas referencias en la Biblia acerca del Mesías y su relación con el trono de David. Mateo, por ejemplo, lo presenta casi siempre como el hijo de David, para referirse a su condición como el Mesías Salvador. Pablo, por ejemplo, el apóstol, cuando predicó en Antioquía de Pisidia, él habló de David con estas palabras. Busquen en Hechos, por favor. Hechos, de un momento, marquen el libro de Lucas, capítulo 1, y vayamos un momento a Hechos. Y mire lo que hace Pablo, el apóstol, en el libro de Hechos, por favor, capítulo 13, dice así, en el versículo 22, vamos a leer. Entonces, aquí vemos a Pablo predicando en Antioquía de Pisidia y él habló de David así, con estas palabras. Dice, por favor, versículo 22. Dice, Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y dónde viene la aplicación? Mire la aplicación que hace el mismo Pablo en el versículo 23. Lea el versículo 23, dice, de la descendencia de ¿de quién David. Dice, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús. ¿A quién levantó? A Jesús por Salvador de Israel. Ahí está. La promesa, hermano. Dios se sentará en el trono. Cristo se sentará en el trono de David. Ahí está esa promesa. Ahora, Mateo, luego, como vimos aquí, hace esta aplicación, ¿no? Que de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador
de Israel. Y aunque toda esta parte, hermanos, se ha cumplido, pues Jesús es nuestro común Salvador, el acontecimiento de subir como rey en el trono de David, eso está por venir más adelante. Esa promesa se cumplirá, hermano. Esa profecía se cumplirá. El día llegará cuando se le dará el trono de David, su padre. Así que Jesús, hermano, como descendiente de David, se sentará en el trono de este cuando reine en el milenio venidero. Hay pasajes como segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, si usted desea anotarlo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, así lo predice. Segunda de Samuel 7, 16. También Salmo 89, versículos 3 y 4. Salmo 89, 3 y 4. Y versículos 28 y 29 también del Salmo 89. Usted puede leerlo en casa, puede estudiarlo. Entonces, hermanos, un hecho asombroso de la Navidad ha sido el recordarnos a través del ángel Gabriel que visitó a María el futuro cumplimiento de esta profecía. Hermanos, muy pronto, hermano, la iglesia será arrebatada y después vendrá, como dice la escritura, el deseado de las naciones. ¿Para qué? Para establecer su reino de paz, para establecer su reino de paz, hermano. Mire lo que dice el versículo 33 ahora. Hay otra promesa. Dice el versículo 33 de Lucas 1. Dice así el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. Esta es la otra promesa. Y su reino no tendrá fin. Hermanos, todos aquellos que estamos familiarizados, que hemos leído en abundancia tal vez, o tal vez poco, pero aquellos que hemos leído, hermanos, la historia universal, hemos visto que todos los reinos, incluyendo los más grandes imperios, han llegado a su fin. Y claro, no podría ser de otra manera, pero todos esos reinos, hermanos, han llegado a su fin. Pero mire lo que dice la Escritura. Y su reino no tendrá fin, hablando del Mesías. Aún, hermano, los que han sido más poderosos, estos reinos, imperios, se han acabado. ¿Y qué sucede? Ahora forman parte del pasado, ahora forman parte de la historia universal que usted y yo leemos. Pero esto no pasará, hermanos, con el reino de Jesucristo. Su reino no tendrá fin. Muchos reinos han llegado a su fin, han acabado. Han tenido su derrota en este mundo, pero el reino de Jesucristo, hermano, nuestro rey, ese reino no tendrá fin. Ahora, observe que el ángel Gabriel en 3 versículos revela a aquella adolescente judía, a María, no solo la naturaleza humana y divina que tendría el bebé, Jesús mismo, sino que también el reino terrenal y eterno que establecería el Señor como parte del cumplimiento final de los tiempos. Dice la primera parte del versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Bueno, esto significa que aunque en su nacimiento y vida Jesús fue rechazado por su pueblo, al final, hermano, al final reinará sobre aquella nación eternamente. Será el reino que comenzará con los cielos nuevos y tierra nueva. A partir de allí, hermano, habrá un reinado que jamás se acabará. Un reino universal y eterno. ¿Usted puede imaginarse, hermano, algo parecido a todo esto? La eternidad, precisamente, hermano, la eternidad es la característica de este reino. Porque esto se deriva ¿de qué? De la naturaleza del rey. Jesús es Dios y eterno rey. Jesús es Dios y es un eterno rey. Con esta promesa, hermano, María disipó, con esta promesa María descartó todas sus dudas acerca del mesianismo de Jesús. Ahora su temor, ¿qué sucedió? Ahora su temor se convirtió
en gozo. Y en eso consiste, hermano, la Navidad. Lo tercero y lo último en esta mañana, lo último, el tercer punto. En la Navidad encontramos un poder asombroso. En la Navidad encontramos un poder asombroso. Usted tome nota ahí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay realmente detrás de la Navidad? ¿Qué significa realmente Navidad? En la Navidad encontramos entonces un poder asombroso. Un poder asombroso. Si usted ha tomado nota, bien. Ok, en la Navidad encontramos un poder asombroso. ¿Cómo es esto? Mire, lea el versículo 34, por favor. Seguimos en Lucas, capítulo 1, versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, es una pregunta válida, es una pregunta justa, es lícita, y le dice, entonces María dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder? A ver, explícame. ¿Sabes por qué? Porque no conozco varón. Dice María en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermano, y esta es la natural pregunta que todo humano se haría. ¿Cómo sería? Ahora, por supuesto, tenemos que aclarar esto. Cuando María está preguntando, no conozco varón, la palabra conozco quiere decir, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso es lo que quiere decir, no conozco varón, es lo que está diciendo María. Por eso ella pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? No le entiendo. Entonces es una pregunta natural. Así que María lo que hace es que escucha las palabras de Gabriel, pero ella confiesa con humildad que no sabe cómo será esto. No sabe cómo se llevará a cabo. Ella, como todos los judíos, esperaba que el Mesías naciera mediante un proceso natural. ¿No es cierto? Se junta un hombre y una mujer y nacería el Mesías. Era lo más natural, era lo más lógico que el mundo esperaba en aquella época. Y aunque si bien es cierto, hermano, que ella estaba desposada con José, lo cierto es que su pregunta de no conozco varón tenía un sentido lógico. María era una virgen, como dije hace un momento, y se estaba conservando en esa condición para cuando se cumpliera el tiempo de su desposorio. Y es en este escenario, hermanos, donde entra el poder de Dios. Es aquí donde interviene el poder de Dios para vencer las dudas. Así que frente al dilema de María, el ángel tiene la respuesta. Y hermanos, lo que está a punto de suceder es el milagro más grande que el mundo haya conocido. Es el hecho más asombroso. El ángel Gabriel, hermanos, el ángel Gabriel, el poderoso ángel, ahora pasa del anuncio del nombre y del reinado del Mesías, ahora pasa a la revelación sobre cómo será esto. Y comienza a resolver la pregunta de María. Ya le reveló el nombre, ya le dijo que se llamará Jesús, ya le dijo que su reino no tendrá fin, pero ahora venía lo más importante. ¿Y cómo será esto? Y el versículo 35, hermano, precisamente se constituye en la cumbre de toda la teología respecto a este milagro. El Espíritu Santo mismo sería el encargado de este milagro. Dice el versículo 35, por favor, léanlo conmigo. Dice, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, la encarnación del Hijo se dio por la obra directa del Santo Espíritu de Dios. Este es el más grande poder divino, hermano, que se haya conocido. Es más, algunos dicen que supera al de la misma creación. Pero aquí está
Aquí está, hermanos, este milagro maravilloso, poderoso. El Espíritu Santo cubrió a María para este santo y único milagro. Hay libros enteros que se han escrito respecto a esto, pero es un milagro maravilloso. Y aquí disuelve, y aquí quita las dudas a María de cómo será esto. Mire lo que dice el versículo 37 y da una razón aquí. Versículo 37 dice así: porque nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Versículo 37. Gabriel, el ángel Gabriel, hermano, conocía muy bien a Dios. Lo más probable, hermano, que el ángel Gabriel, él había sido testigo de su poder, el poder de Dios en la creación. Es probable. Era testigo de su gloria celestial, que es una manifestación del inmenso poder de Dios. Si alguien, hermano, si alguien sabía que nada hay imposible para Dios, era precisamente el ángel Gabriel. Él conocía bien los milagros de Dios. Un milagro se define. ¿Qué es un milagro? Muy sencillo. Un milagro se define como la alteración de las cosas naturales para ver algo sobrenatural. Y como digo, Gabriel era, hermano, el que sabía precisamente que no hay nada imposible para Dios. Así que María, hermano, estaba a punto de ver esto. María estaba a punto de ver este poder milagroso en la vida de ella. Y de esta manera, hermano, del ángel Gabriel se dirige al problema que María tenía a través de una promesa. El versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está la promesa. Y le ofrece una prueba. ¿Cuál es la prueba? Versículo 36. Léanlo, por favor. Versículo 36. Y he aquí tu parienta, miren la prueba que le da, el ejemplo que le da. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. ¿Te acuerdas, María? La que la llamaban estéril. ¿Te acuerdas? O sea, es esta conversación que más o menos tiene Gabriel con María. ¿Te acuerdas la que le llamaban estéril? Entonces, este es su 6º mes y en su vejez ha concebido un hijo y le da el ejemplo, le da ese ejemplo y le ofrece una prueba y finalmente lo que hace el ángel Gabriel le declara el poder de Dios. Versículo 37, una vez más, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, ¿qué puede ser imposible para Dios? ¿Qué puede ser imposible para Dios? ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Qué hay imposible para Él? El problema, hermano, es la duda. El problema es la falta de fe que hace imposible, tal vez, la obra de Dios. Y para que no quedara un vestigio y para que no quedara un ápice de duda, hermano, en María, Gabriel le habla de otro milagro que ya estaba gestándose. ¿Y de quién habla precisamente? De su parienta, Elizabeth. Ella estaba embarazada, pero el asunto es que ella era estéril, como dice la escritura. La que la llaman estéril. Y según su condición física, ya era de edad, ¿no? Un embarazo a esas alturas era imposible. Pero miren lo que hace el ángel Gabriel de parte de Dios. Le muestra este maravilloso milagro. Concebir en la vejez, hermano, es solo un milagro divino. Pero el caso de Elizabeth fue mayor, pues ella traería en su ancianidad al más grande de los profetas, Juan el Bautista. Así que, hermanos, tenemos que en la Navidad se desataron todos estos poderes asombrosos, estos hechos maravillosos. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, dicho todo esto,
La Navidad no tiene nada que ver con el materialismo, con el consumismo, con lo que la televisión o la radio o las redes sociales te quieran hacer ver. No tiene nada que ver con eso. Cuando analizamos estos versos, hermanos, vemos la promesa clara de un Salvador y vemos todo el proceso. Se le fue dado un nombre. Se dijo claramente que su reino no iba a tener fin. Y sobre todo, como hemos visto en esta última parte, hermanos, Jesús, hermano, vemos este hecho asombroso en la vida de María. ¿Y cómo iba a ser esto? Ella dudaba, ella estaba totalmente confundida, turbada, pero vemos cómo este proceso se llega a dar. Y Dios obrando el maravilloso milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo, hermanos, en esta mañana. Al escuchar sobre esta concepción virginal en la Biblia y pensar en Dios enviando a su Hijo, hermano, a este mundo por los pecadores, por ti y por mí, al pensar en eso, podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué Dios permitió que el Hijo, su Hijo Jesús, muriera por los perdidos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Muy sencillo, hermano. ¿Sabes por qué? Solo hay una respuesta y solo hay una razón. Él nos ama intensamente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios dio a su único Hijo? ¿Por qué permitió que su Hijo viniera a este mundo y muriera de esa manera? Sencillamente, hermano, ¿por qué? Porque Él nos ama intensamente. Hermanos, y la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz también es una razón del amor de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que inclusive a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahí está la respuesta al por qué Dios envió a su Hijo de esa manera y que muera también de esa manera. Las Escrituras, hermanos, nos revelan que el Cordero de Dios fue enviado a este mundo a través del vientre de María para que Él pueda nacer sin pecado, vivir una vida sin pecado, pero qué curioso, morir por el pecado de nosotros en la cruz. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Cristo Jesús, Él nació sin pecado, vivió sin pecado, pero murió por el pecado tuyo y mío, por nuestros pecados. Por lo tanto, hermano, la pregunta no es realmente por qué Dios hizo esto. Yo creo que la pregunta no debería ser por qué Dios hizo esto. La pregunta más bien es, y me dirijo a ti en esta mañana, hermano, ¿qué has hecho tú con este sacrificio? O a ti, amigo, a ti, amiga, que nos escuchas en esta mañana, ¿qué has hecho tú con ese sacrificio? ¿Qué significa para ti ese sacrificio? ¿Has confiado en Jesús como tu Salvador? ¿Eres salvo, realmente salvo por su gracia, por la gracia de Dios? ¿Todavía sigues creyendo que la Navidad significa dinero, materialismo, consumismo, en fin, todas las cosas que el mundo ofrece? ¿Todavía sigues viendo la Navidad de esa manera? Y no vemos la maravillosa promesa, el maravilloso milagro que Dios hizo a través de María para que naciera el Salvador del mundo, Jesús. O todavía nuestra mente está pensando en billetera, o todavía nuestra mente está pensando en dinero o en regalos. No digo que está mal, hermano. No digo que está mal. No vayan a hacer que ya no vayan a comprar regalo para nadie en estas fiestas. No es eso. Pero hermano, no es el motivo real. Si queremos hacer un regalo maravilloso, regalemos o demos nuestras vidas a Jesús, al autor y consumador de la fe.
El verdadero significado de la Navidad es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne, hermanos. Estos son los hechos maravillosos, hermanos, de la Navidad. Que no pase esta Navidad sin que conozcas a aquel que es la razón de ella, Jesucristo el Salvador. El mundo te seguirá vendiendo sus más jugosas ofertas que no podrás rechazar, pero usted y yo sabemos de lo que realmente significa Navidad. Navidad no es consumismo, Navidad no es materialismo. Hermano, que desde aquí pueda partir, pueda empezar a que a nuestros familiares, a nuestros amigos, le indiquemos el verdadero significado de Navidad. Digámosle que Dios vino a este mundo a través de Jesucristo, nació, creció, cumplió su propósito, murió, pero también resucitó por ti y por mí. ¿Qué hay realmente detrás de la Navidad? ¿Qué significa realmente Navidad? Dios hecho carne. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Acompáñeme a orar, por favor. Acompáñeme a orar. Padre, damos gracias en ese día. Señor, el mundo se pierde en materialismo. Hace de todo esto, Señor, un negocio. Satisfacen sus deseos, Señor, de dinero, de su carne, de su vista. Y, Señor, han dejado de lado a Jesús. Pero tu palabra es clara, Señor. ¿Cómo es que todo este proceso que usted nos muestra, Señor, desde la anunciación a María, de quién sería, cómo se llamaría, sobre qué reinaría y cómo sería su reino, Señor, hasta el poderoso milagro de ver, Señor, cómo nacería nuestro Salvador? Todo ello, eso lamentablemente el mundo lo ha dejado de lado. Señor, que en esta Navidad, que en estas fechas, Señor, amado Dios, tengamos presente tu palabra. No lo que el mundo nos quiere ofrecer, no lo que el mundo, Señor, nos quiera vender, sino realmente, Señor, lo que significa todo esto. Que estas fechas, Señor, que son diferentes, van a ser diferentes, Señor, por todo lo acontecido, pero queremos aprovechar, Señor, de esta manera poder llegar a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y decirle, Señor, Navidad significa esto, Dios hecho carne, y que habitó en medio de nosotros, Señor, y vimos su gloria. Padre amado, ruego en esta mañana por mis hermanos, pero también ruego por aquellos amigos, amigas, que aún no conocen al Señor Jesucristo, que aún no tienen a Jesús en su vida. Señor, ruego por ellos, rogamos por ellos en esta mañana. Tú quizás, amigo, amiga, en esta mañana, ahí donde estás con tu rostro inclinado, no lo sé, pero quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué has hecho con ese sacrificio de Cristo? ¿Qué significa realmente para ti el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa Navidad para ti? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, y que ese hijo, Jesús, murió por nosotros a pesar de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, en que siendo aún pecadores, dice la Escritura, murió por nuestros pecados. La palabra dice también que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente a ellos les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús
Solamente aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solamente aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Solamente a ellos les da la autoridad de ser un hijo de Dios. ¿Tú quisieras ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Bueno, la religión no lo va a poder hacer. Nuestra iglesia tampoco lo va a poder hacer, mucho menos yo. Pero Dios sí lo puede hacer, porque Él presentó al Cordero perfecto, a Jesús. Así que en esta mañana te invito, amigo, amiga, a que tú puedas tomar una decisión, la mejor decisión en tu vida, de recibir a Cristo en tu vida. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes todos estos minutos para poder hacerlo y poder conversar. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.